¿Lo tienen? Amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Proverbios capítulo 3 versículo 1 dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley. En tu corazón guarde mis mandamientos. Espíritu Santo, dirígenos en el nombre de Jesús. Amén. Salmo 19. Hablando del Salmo 19. Amén. Salmo 19. Las asombrosas afirmaciones de la profecía bíblica. Muy bueno. Un libro. Salmo 19. Lilian, usted lee del versículo 1 hasta el 6. Amén. Josefina lee del 7 hasta el 11. Y Alberto lee del 11 hasta el 14. Amén. 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 Comienza. Por favor. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche. Declara sabiduría. No hay en lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino, de un extremo de los cielos en su salida, a su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Versículo 7 hasta el 11. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace al sabio, al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegra el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel y que la destila del panal. Versículo 11 hasta el 14. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grandes galardones. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Hermanos y hermanas, nosotros tratamos un poquito la semana pasada acerca de este salmo, y lo dividimos, le pusimos temas a cada sección por parte, del versículo 1 hasta el versículo 6, del versículo 11 hasta el versículo del versículo 7 hasta el versículo 11, el versículo del versículo 11 hasta el 14. ¿No fue así? Ya. Repito, del versículo 1 hasta el 6, del versículo 7 hasta el 11, del versículo 12 hasta el 14. Así fue que lo hicimos. ¿Sí? ¿Se recuerdan? Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros dividimos el salmo y le pusimos tema. Pero ahora tenemos que entender el trasfondo histórico para saber qué era lo que estaba pasando. ¿Y por qué David está expresando estas palabras? Por el Espíritu Santo a través de David, debo decir mejor. Entonces vamos a leer en el libro para aclarar más esto y así entrar a profundidad al tema del Salmo. Amén. Yorladi, por favor, si usted puede.
En el libro. Sí, ejemplo de interpretación de poesía, por favor. He escogido dos He salmos. escogido 2 salmos para nuestro estudio de poesía. El Salmo 19, el cual es quizás mi salmo favorito, y el Salmo 137, el cual indudablemente es mi menos favorito. El primero nos ayudará a ver ejemplos clásicos de paralelismo, lenguaje figurado y estructura poética. El segundo nos ayudará a entender el propósito de los denominados salmos de venganza. ¿O cómo se le llama? Imprecatorios. Imprecatorios. Gente, mátalo Dios, no es eso. No, así no es. Ok. Localizar características únicas de la poesía en el ejemplo dado de un salmo. Interpretación del salmo. Vamos a interpretar el salmo. Oye, vamos a interpretar el salmo, por eso lo vamos a dividir por tema. Si usted quiere predicar o enseñar o estudiarlo a profundidad o compartirlo con un hermano o con una hermana, ya usted sabe más o menos ya usted va a saber sobre qué trata el salmo. Salmo 19. Amén. El contexto histórico. Imagine a David que mira al cielo unos momentos antes del amanecer. La luna, las estrellas y los planetas reflejan la inmensa evidencia de un creador divino. Conforme el sol se levanta, David percibe el esplendor y la emoción de un novio que sale de su tálamo para su boda, o el espectáculo de un campeón a punto de correr en una carrera. Nuevamente la evidencia de Dios es confirmada en su obra, versículo 1 a 6. Entonces en el versículo 1 hasta el 6 vemos la evidencia De un creador de un divino. creador, ¿verdad? Que Dios creó todas las cosas. Vamos a leerlo de nuevo. Dice así, oiga esto. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Perdón, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz. Y hasta el extremo hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y como esposo que sale de su Tálamo. alcoba. Sí, tálamo, alcoba. Tálamo. Se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. Hermanos, todo aquí vemos que la creación da a entender claramente de que existe un creador. Alguien la diseñó, alguien fundó la tierra, alguien la formó, alguien la creó, la fundó, le dio forma, alguien la llenó de tanto belleza, de tanta sabiduría. Y ese es nuestro creador, nuestro Dios todopoderoso. Ahora, ¿qué pasa? Que tenemos una comunidad científica que dice que hubo una gran explosión, un gran Big Bang, boom, y apareció todo. Pero es una teoría. Pero como dice bien claro en el capítulo 1 de Romanos, versículo 18 en adelante, que la creación, que la gente entiende claramente que por la creación, por la revelación general, que es la creación, de que Dios creó todo esto y que Dios existe, que Dios es real. De que el hombre quiera negarlo y es otra cosa, pero las evidencias están ahí. Lo que pasa es que dice, no hay evidencia de que Dios existe, y la creación entonces ¿para qué está? Lo que pasa es que no quieren, porque el diablo le ha cegado el entendimiento. Al rechazar a Dios, caen en la mano del diablo. Automáticamente se desvían de Dios, caen en la mano del enemigo. Porque eso está claro. Entonces, sigamos leyendo para que usted vea. Entonces, el versículo 1 hasta el 6, la evidencia clara del creador, ¿verdad? Sigamos. Pero a medida que el sol comienza a exponer lo que la oscuridad ha ocultado y a derramar su calor en todas las partes de la tierra, David ve otro aspecto de la revelación de Dios. Así como nada está oculto ante el sol, nada en su corazón se oculta a la revelación escrita de Dios. Así como la luz del sol revela lo que estaba en oscuridad, Dios es revelado en su palabra. Luego de reflexionar en las características de la palabra escrita de Dios, versículo 7-11, David le ruega que aplique esta revelación en su vida.
que brille sobre su pecado oculto y lo limpie con la convicción cuando fuere necesario. Versículo 12-14. Páreme ahí. Entonces en el versículo 7 vemos la revelación escrita de Dios. Versículo 7 hasta el 11 dice así. La revelación escrita de Dios dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos, deseables. Son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande que galardona. Entonces, aquí vemos la revelación escrita de la palabra de Dios. La palabra escrita, esta es la revelación escrita de Dios. Amén. Entonces, tenemos la evidencia del Creador, número 1, ¿verdad? Tenemos la revelación escrita de Dios por la palabra. Amén. Entonces, en el versículo 12 hasta el 14, ¿qué tenemos? Sigamos leyendo. El salmista. El salmista, que había estado reflexionando en la revelación de Dios en la vasta expansión del universo, ahora reflexiona en la revelación de Dios en su propio corazón. Este análisis natural surge de la lectura del Salmo con una unidad, no como una cuerda de versículos separados. El análisis también representa un intento de imaginar la situación histórica del escritor y de entender lo que pasaba por su mente mientras escribía. Mi estudio incluyó la referencia a David en el encabezamiento. De esta asumí que los antiguos eruditos atribuían el salmo al rey pastor. El hecho de que David esté hablando tan libremente de sus errores ocultos, versículo 12, de sus soberbias y de su tendencia a cometer gran transgresión, indica que en aquel momento ya no era un joven pastor, sino un rey que había llegado a admitir sus errores. En vista de la gloria de Dios revelada en la creación y su santidad revelada en su palabra, el salmista se maravilla del hecho de que Dios sería su redentor. Versículo 14. Entonces, en el versículo 12 hasta el versículo 13, ¿qué vemos allí? Hasta el versículo 14, ¿qué vemos? De los del 14. Sí, ¿qué vemos? Que David reconoce su situación. Y en el versículo 14, ahí él dice que Jehová sea, ¿qué? Su redentor, ¿verdad? Redentor. En otras palabras, su salvador. Entonces tenemos tres secciones muy importantes, tres puntos principales. Número 1, del versículo 1 hasta el 6, ¿qué tenemos? La revelación escrita por la palabra. La creación que revela un Dios divino. La creación que revela un Dios divino. Ya. Del versículo 7 hasta el versículo 11, ¿qué tenemos? Beneficios de la palabra en nuestras vidas. Se puede el beneficio de la palabra en nuestras vidas, pero también la revelación escrita de Dios. Amén. Y en el versículo 12 hasta el versículo 14 tenemos La reflexión de David en la palabra de Dios. Sí, póngale, vamos a añadir vamos a otro punto principal. ¿Tienen alguien más otro punto principal? La vida del salmista. También, ser transparente ante Dios. También, ok. Amén. Entonces, la estructura y el tema. Vamos a la estructura y el tema. Este salmo es uno de los más organizados de la Biblia. Básicamente se traslada en tres estancias o división del universo al corazón del poeta. Su tema evidente es la revelación de Dios. ¿Cuál es el tema del salmo? La revelación de Dios. La revelación de Dios por medio de ¿qué? De la creación. La revelación de Dios por medio de ¿qué? De la palabra. La revelación de Dios por medio de ¿qué? Por medio de la vida del salmista. En otras palabras, cuando el salmista es confrontado con su situación pecaminosa, no tiene otra opción sino que confesar y humillarse.
Que eso es lo que debemos de hacer nosotros, humillarnos cuando nosotros cometemos errores, pecamos contra Dios, humillarnos, pedir perdón y seguir adelante. Porque yo siempre digo, es un acto grande de cobardía, coger, fallar y devolverse hacia atrás. Yo digo que un hombre valiente, un hombre que ama a Dios de verdad, se arrepiente, se humilla, pide perdón y deja que Dios lo restaure y sigue adelante. Pero uno de los actos más grandes de cobardía es conocer a Cristo y devolverse. Jesús dijo, mejor hubiera que nunca me hubiera conocido. Oiga, es mejor seguir adelante, luchar hasta el final y tomar la corona. Amén. Lucha. Entonces, la revelación de Dios, aquí le presento un bosquejo sugerido por Irwin Jensen. Esto es un bosquejo de un erudito. Dios revelado en la creación, versículo 1 hasta el 6, la gloria de Dios. Dios revelado en las escrituras, versículo 7 hasta el 10, la santidad de Dios. Dios revelado en mis acciones, versículo 11 hasta el 14, la gracia de Dios. En la organización es más evidente en cada una de las estrofas. Los primeros versículos tienen paralelos sinónimos obvios. Puede usted notar que las siguientes líneas se repiten de tres formas. Vamos al versículo 1 y 2. ¿Qué dice? Los cielos. Lea, hermanito. Sí, varón. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, ¿qué clase de paralelismo tenemos aquí? Sinónimos. Sinónimo. ¿Por qué? Porque la primera repite la segunda. Sí, exactamente. Entonces, vamos a hacer un resumen corto de lo que hemos estudiado. Hemos dividido el Salmo en 3 partes. Le hemos puesto 3 puntos principales. Número 1, la evidencia del Creador. Número 2, la revelación escrita. Número 3, la vida del salmista. O Dios manifestándose a través de la vida del salmista, como usted quiera. Ahora vemos que tiene tiene paralelos sinónimos. En el versículo 1 y 2, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ahora, lea la primera 2 estrofas del versículo 1 y 2 del Salmo 19 y responda a la siguiente pregunta. En la primera estrofa, versículo 1, ¿cuáles son los paralelos del cielo? Cuentan, los paralelos del cielo cuentan y gloria de Dios. ¿Cuál es el paralelo aquí? ¿Cuál es el sinónimo? El firmamento. El firmamento. Del cielo. Exactamente. Porque está usando otra frase, pero es la misma. ¿Verdad? Está repitiendo. Ok, ve. En la segunda estrofa, versículo 2, ¿cuáles son los paralelos de día a otro día emite y palabra? ¿Cuál es, Alberto? ¿Cuál es, Alberto? De noche a otra noche. Sí. Y declara. Sí, de noche a otra noche, eso está claro. Sí, emite. Sí, declara. sí. Ok. En la descripción de la ley, en los versículos 7 al 9, se usan otro tipo de paralelo. En este caso, la repetición no es exacta, pero aún así se establece un paralelo de la misma idea. Oiga esto. El paralelo, sin embargo, añade o explica la primera mitad. Aquí aclaramos. Observe esto. La ley de Jehová es perfecta, que convierte ¿el qué? El alma. Ok. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al qué? Al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el qué? El corazón. Ok. El precepto de Jehová es puro, que alumbra qué? Los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Ok, para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todo justo. Salmo 19, versículo 7 hasta el 9. Ok. Ahora vamos a hacer unos análisis. Vuelva a leer el Salmo 19, versículo 7 hasta el 9. Y observe que cada par de líneas le da un título a las escrituras. Provee una descripción
indique lo que hace la ley. O indique lo que hace la ley. Debo aclarar esto. La última estrofa tiene un patrón ligeramente diferente. Después de que encuentre este patrón, responde a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los 6 títulos de las Escrituras? ¿Cuáles son los 6 títulos de las Escrituras? ¿Cuáles 6 títulos le da el salmista a la revelación escrita de Dios? Vamos a ver. ¿Quién la sabe? Yorladi, dígame la primera. La primera, el testimonio de Jehová, el precepto de Jehová, los mandamientos. No, la primera no es La ley de Jehová. la ley de Jehová. Sí, aquí la tenía, aquí la ley de Jehová. Esa es la primera. La ley de Jehová. El segundo es el Testimonio de testimonio. Jehová. El Tercero es. precepto de Jehová. No. Vuelvo. Espera. Aquí voy a repetirlo. La ley de Jehová, el testimonio de Jehová, los mandamientos de Jehová. 3, ¿verdad? Allá, el precepto de Jehová. Número 4, ¿verdad? El precepto de Jehová es número 4. Número 5, el temor de Jehová. Número 6, los juicios. De Jehová. Que los había cambiado en la otra Biblia. Ya. Repito. Observen los nombres que le da el salmista a la revelación escrita de Dios. Número 1, la ley de Jehová. Número 2, el testimonio de Jehová. Número 3, los mandamientos de Jehová. Número 4, el precepto de Jehová. Número 5, el temor de Jehová. Número 6, los juicios de Jehová. ¿Están entendiendo? Ahora, ¿cuáles son los 7 adjetivos que describe la ley? La última estrofa da uno más. Perfecta. Permiso. Primero, perfecta. Observe esto. Voy a leerlo. Vamos a leerlo. La ley de Jehová es perfecta. ¿Que convierte qué? El alma. Ok. Fiel. Espere. Oh, sorry, perdón. El testimonio de Jehová es fiel. ¿Que hace sabio al qué? A lo recto. Al sencillo. Sencillo. Al sencillo. Sencillo. Entonces, el testimonio es qué? Fiel. Fiel. Tenemos 2, ¿verdad? Número 3. Los mandamientos de Jehová son Rectos. rectos, ¿verdad? Ya tenemos. ¿Cuánto tenemos? 3. 3, perdón. Perfecto es 1, fiel es 2, recto es 3. Amén. Que alegra el corazón. El precepto de Jehová es Puro. que alumbre los ojos. Entonces, tenemos pureza, ser puro. Ok. Después tenemos el temor de Jehová es Limpio. limpio, ¿verdad? Permanece para Que siempre. permanece para siempre. Los juicios de Jehová son Verdad. ¿verdad? Ok. ¿Todo qué? Justos. Entonces, ¿cuáles son los 6 adjetivos que declara el salmista? Número 1, perfecta. Número 2, Fiel. fiel. Número 3, Rectos. recto. Número 4, puro. Puros. Número 5, limpio. Limpio. Número 6. Verdad. Verdadero. Verdad. Entonces, Y 7. ¿cuáles son los nombres? ¿Estamos aquí? Ya. ¿Cuáles son los nombres que se le da a la ley escrita en este salmo que el salmista le da a la palabra de Dios? Convierte el alma. ¿Eh? Convierte el Yo le alma. puse nombre, pero son títulos, pero vamos a decir Son nombre. títulos. Sí, títulos, son títulos, pero yo le puse nombre. Vamos a decir nombre, o usted puede decir nombre o título. Vamos a poner nombre, porque usted puede ponerle nombre, vamos a poner título también, se puede. Los dos se pueden, vamos a poner los títulos. La ley de Jehová número 1. Título número 1. La ley de Jehová. El testimonio de Jehová. Los mandamientos de Jehová. El precepto de Jehová. El temor de Jehová. Los juicios de Jehová. Amén. Esos son los títulos que le da o los nombres que se le da. Ok.
Ahora los adjetivos son perfecto, fiel, recto, puro, limpio, verdadero. Amén. Aleluya. Ok. ¿Cuáles son las 5 cosas que hace la ley de Jehová? Convierte el alma. Número 1, convierte el alma. Aló. ¿Qué hace la ley de Dios? Convierte el alma, la transforma. Oiga, la transforma. Entonces, número 2, ¿lo hace qué? Sabio. Oiga, la palabra de Dios hace sabio al sencillo. En otra palabra, la revelación escrita de Dios, convierte el alma. Por eso es que el Espíritu Santo, en el capítulo 6, versículo 17, es la espada del Espíritu, la palabra de Dios. ¿Me entiendes? Y en Hebreos 4:2 dice que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura y lo tuéstano, y discierne los pensamientos y la intención del corazón. ¿Verdad? Entonces, y la fe se produce por el espíritu y la palabra. Entonces, ¿qué pasa? Que el espíritu usa la palabra para transformar a las personas, para convertirlo, para convencerlo. Entonces, convierte el alma, lo hace sabio, hermano. Este es el libro de los libros. Aquí está la sabiduría verdadera. Amén. Número 3, ¿alegra qué? El corazón. Hermanos, cuando nosotros vivimos por la palabra, tú no ves que una persona que vive por la palabra siempre tiene una sonrisa en su rostro, a pesar de todo. Está lleno de Dios, se le ve ese rostro resplandeciente, el aceite del Espíritu, esa luz en su sonrisa. ¿Me entiendes? Ese gozo del Señor. ¿Me entiendes? Esa paz. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Sin embargo, la gente allá afuera está desesperada, huyendo, corriendo detrás del dinero, detrás de las cosas materiales. Pero el que tenga el Señor, su alma está tranquila. El que tenga el Señor tiene sabiduría. El que tenga el Señor tiene alegría, tiene gozo en el corazón. Amén. Y número 5, perdón. Los ojos. Aleluya. Alumbre los ojos. 1, 2, 3, 4. Número 4, ¿qué? Nombra los ojos. En otra palabra, ¿alumbra qué? Los ojos. Fíjese que le quita la venda de engaño que el diablo tiene sobre la persona. Por eso es que la palabra de Dios es poderosa. Estas palabras son espíritu y son vida. Padre, santifícalo en tu verdad. Tu palabra es verdad. Amén. La palabra. Es por la palabra que tenemos que vivir. Es por la palabra que tenemos que hacer las cosas. Mucha gente se revela con la palabra. No, yo no estoy de acuerdo que se predique así, tan duro, tan fuerte. No estoy de acuerdo que se predique en contra del pecado. No estoy de acuerdo que se predique en contra de la homosexualidad. No estoy en contra que se predique en contra de lo malo. Porque hay gente que se siente mal, que se sienten aludidos. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que se tiene que predicar la palabra tal y como está. Le guste a la gente o no le guste. Porque es con Dios que tenemos esa responsabilidad de predicar la palabra, y a Dios le vamos a tener que dar cuenta algún día. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se predica la palabra bajo la unción del Espíritu Santo, bien explicada, bien aclarada, entonces la gente entiende, comprende, y salen de las tinieblas, se les cae la venda, salen del engaño, del error, ¿me entiendes? Entonces son liberados, porque la palabra es más cortante que toda espada de dos filos. Esta palabra penetra, rompe todos los yugos del diablo. Esta palabra tiene vida, esta palabra tiene poder. Esta es la palabra de Dios. Por eso es que el salmista dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Precioso. Entonces, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Oiga, ¿por qué convierte el alma? Porque es perfecta. Wow. Transforma. Tú no ves que si es homosexual, ladrón, atracador, si es sicario, si es lesbiana, si es alcohólico, drogadito, brujo, hechicero, santero, lo que sea, no importa si lo que tenga, si tiene los demonios, el 7 rayos, babalá, lo que tenga encima, no importa. Cuando recibe esta palabra que es perfecta, cuando esta palabra entra en su espíritu, entra en su alma, entra en su cuerpo, lo transforma. No hay brujo que pueda. Lo transforma. Nueva criatura es. ¿Me entiendes? Lo transforma. Por más que el diablo tenga atado un alma, cuando esta palabra penetra lo más profundo de su ser, óyeme,
se cae el diablo, se caen los demonios, se rompen las cadenas, se rompen todos los poderes satánicos en esa alma, se rompen. Se caen los rayos. Se rompen. Porque esta es la palabra. Oye, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Precioso. Por más que el diablo haga, oye, por más que el diablo habla, te pueden lanzar lo que te lance cuando esta palabra penetra en todo ese escudo. Oye, esto rompe los diseños del diablo, esto rompe todo lo que el diablo envía, todo lo que el diablo hace, todo lo que el diablo se formula, esta palabra los rompe. Oye, más cortante que toda espada de dos filos. Oye, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Oye, va a desaparecer el la tierra y la palabra va a seguir, es eterna. Aleluya, precioso. ¿Me entiendes? Entonces, el testimonio de Jehová es fiel. Que hace sabio al sencillo. ¿Por qué lo hace sabio? Porque es fiel. Oiga, el testimonio de Jehová es fiel. Que hace sabio al sencillo. ¿Por qué lo hace sabio? Porque es fiel. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. ¿Por qué alegran el corazón? Porque son rectos. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. ¿Por qué alumbra los ojos? Porque es puro. Entonces, algo puro es que te puede alumbrar. Y la pureza de la palabra, de esa santidad pura, oye, Aleluya. quema toda maldad, quema todo pecado, quema todo. ¿Tú ves? Que cuando una persona viene cayéndose, oye, que el diablo lo ha maltratado allá afuera, lo ha casi aniquilado, que tú lo ves que se está cayendo, que tiene una enfermedad, a veces gente que tienen un cáncer fulminante, que ya, y levantan su mano en adoración a Dios, dice, Señor, perdóname, se humillan, y tú ves que de repente cambian, son sanos, liberados, porque creyeron en la palabra de Dios. Oye, ¿me entiendes? Y se le alumbra el corazón, aleluya. Entonces, ¿qué más? Alumbra los ojos. O permanece para siempre. Sí. Para siempre. ¿Permanece qué? Para siempre. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. ¿Por qué permanece para siempre? Es eterno. Los juicios de Jehová son verdad, todo justo. ¿Por qué son justos? Son verdad. ¿Entendiendo? Ok. El salmista concluye la descripción de las escrituras cuando expresa la forma en que ellos lo afectan a él ahora. Versículo 12 hasta el 14. ¿Cómo lo afectan? Observe esto. Al llevar una vida recta y le prometen gran recompensa por la obediencia. En vista de esto, el salmista pide, versículo 12 hasta el 14, a Dios que lo ayude a permitir que las escrituras gobiernen sus acciones y aún sus pensamientos. Hermano, todo hombre que viva por este libro, todo hombre que se abstenga a la obediencia de este libro, será un hombre bendecido en todo lo que haga. Será prosperado. El mal no llegará a su casa. Óyeme, el mal no llegará a su casa. Dice la Biblia, sometó pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Hasta el diablo va a huir. El infierno va a huir de ti. Óyeme, el infierno irá. Cuando tú vienes por la palabra, óyeme, es que la luz de allá arriba, del tercer cielo, pues en tu casa, dime, ¿qué diablo va a ir para allá? Óyeme, que cuando los demonios miran para allá, ven ese resplandor y dicen, no, muchachos, a la derecha. No puede. A la derecha. No puede. Dobla por ahí. Entonces, allí va a haber bendiciones, allí va a haber sanidad, allí va a haber liberación, y donde quiera que tú llegues, transformará. ¿Me entiendes? Entonces, será una persona de bendición, será una persona sana, una persona saludable, una persona llena de la gloria de Dios, una persona llena del Espíritu Santo, una persona que va a ser de bendición, que va a ser para lo que Dios lo ha llamado, para la alabanza de su gloria. Amén. Amén. Sus siervos además amonestado con ellos. He guardado, oye, en guardarlos hay grande galardón. Oiga, en guardar la palabra hay grandes premios, grandes bendiciones. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias. Que no se enseñoree de mí. Entonces seré íntegro. Óyeme, todo soberbio no es íntegro.
Esos líderes que tienen un orgullo impérico, es el orgullo del diablo, el orgullo es satánico, ¿sabía? Amén. El orgullo es satánico. Toda persona que tenga orgullo, altivez y soberbia, déjame decirle que tiene el espíritu del Leviatán encima. Tiene el espíritu del diablo encima. Está bajo influencia del diablo. Sí, el orgullo es del diablo. Dios aborrece. El original dice no lo soporta. Oiga, el original dice que Dios no soporta a los orgullosos. Quiere acabar con ellos. Dios. ¿Me entiende? Porque el orgulloso se exalta a él. Y Dios a lo que se exalta, ¿qué le hace Dios? Y a lo que se humilla, ¿qué? Lo sube. Jesucristo se humilló hasta lo sumo y fue exaltado hasta lo sumo. Lucifer se engrandeció y lo humillaron. Para abajo. Cae diablo. Nombre de Jesús. Entonces, dice así. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Oiga, quiere decir que el orgullo es gran, ¿qué? Rebelión. Si usted tiene orgullo, altivez y soberbia, usted está en gran rebelión, dice la Biblia. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. ¿Qué tipo de paralelo se utiliza en los versículos 11 hasta el 13? Yorladis. Paralelo sintético. Sintético. ¿Y de qué hablan los paralelos sintéticos? Que amplía o añade información. Exactamente, en otra palabra, creciente, ¿verdad? Ya. Creciente. ¿A quién se dirige David? Oye, ¿a quién se dirige David? ¿A quién dirige David sus palabras en los versículos 1 hasta el 10 y en los versículos 11 hasta el 14? ¿A quiénes? ¿O a quién? Él es uno de ellos. Del 1 al 10 al Creador. Hay a un auditorio desconocido. Y del 1 al 10, a sí mismo y a Dios. ¿O no? O sea, vamos al versículo, para terminarlo aquí, cerré este caso. Versículo 1 hasta el 10, ¿qué dice? 1 hasta el 10. Del 1 al 10. Vamos. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Ok. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Siga, varón, siga, vamos. Un día emite palabra a otro día. Amén. Y una noche a otra noche. Amén. Declara sabiduría. Amén. Hasta el 10. No hay lenguaje ni idioma en que la voz de ellos no sea oída. Su trazo llega a toda la tierra y su palabra hasta los confines del orbe. En ellos puso tabernáculo para el sol, y este, como esposo que sale de su alcoba, se alegra cual atleta corriendo la carrera. De un extremo de los cielos es su salida y su órbita hasta el término de ellos, y nada queda escondido de su calor. La ley de Yahvé, Jehová, es perfecta. Restaura el alma. Estoy leyendo en la... Sí, no, sigue en la textual, la literal, siga. Estamos en un estudio. El testimonio de Yahvé es fiel, hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Yahvé son rectos. De Yahvé, diga de Yahvé. Alegran el corazón. El precepto de Yahvé es puro, alumbra los ojos. El temor de Yahvé es limpio, permanece para siempre. Los juicios de Yahvé son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, más que mucho más oro afinado, y más dulce que la miel, las gotas que destila el panal. Ahora, en el versículo 7, el versículo 7 del versículo 11, ¿cuál fue el punto principal que usted le dio a su tema? Lilian. ¿No me está hablando? Sí. ¿Cómo estás hablando por el hermano? ¿Cuál fue el punto principal que usted le dio? Beneficios de la palabra de Dios aplicadas a mi vida. Ok, beneficio de la palabra de Dios aplicadas a mi vida. Ahora, el salmista en el versículo 1 hasta el 10, primero se dirige reconociendo la evidencia del Creador, y segundo ve también
de que se dirige a sí mismo o viceversa. No hay ningún problema en cambiarlo. Ahora, en el versículo 11 hasta el 14, ¿a quién se dirige? Yo diría que a Dios, por el primero. Sí, ¿eh? Sí. Exactamente. Tiene razón. Amén. Amén. Ok, ahora vamos a hacer un resumen. ¿Cuál es el tema principal del Salmo? ¿Cómo, Miguel? La inmensa evidencia de un creador divino. La revelación de Dios. El tema principal del Salmo es la revelación de Dios. Porque del versículo 1 hasta el versículo 6, ¿qué tenemos? ¿La evidencia de quién? De la creación. Del, divino, creación. del creador divino. Del versículo 7 hasta el 11, ¿qué tenemos? La revelación escrita de Dios. Y del versículo 12 hasta el 14, ¿qué tenemos? Se puede, pero también podemos entender la revelación de Dios a través del salmista, de sus acciones o en las acciones del salmista. ¿Me doy a entender? Se puede. Entonces, el tema principal del Salmo es la revelación de Dios. ¿Entiendes? Ahora, tratamos claramente de los títulos que el salmista le da. Y tratamos sobre los paralelos también. Vemos que tenemos paralelos sinónimos, tenemos paralelos sintéticos. Los sinónimos son los que repiten y los sintéticos son los que amplían el conocimiento. Y después tenemos los títulos de la palabra de Dios. Se le llama la ley de Jehová, se le llama el testimonio de Jehová, se le llama los mandamientos de Jehová, se llaman los preceptos de Jehová, se llama también el temor de Jehová, los juicios de Jehová. Amén. Esos son títulos que el salmista le da a la palabra de Dios. Entonces vimos también los adjetivos, que es perfecta, que es fiel, recta, pura, limpia, verdadera. También vemos los efectos, lo que puede hacer la ley de Jehová. En 5, convierte el alma, hace sabio, alegra el corazón, alumbra los ojos, permanece para siempre, todos justos. Amén. Amén. Entonces, tratamos el Salmo 19. ¿Lo entiende ahora? Amén. 19. 19, ¿lo entiende el Salmo? Precioso, ¿eh? Oh, maravilloso. Sí. Que si lo entienden el Salmo. Venga, y este es un Salmo bien estructurado, bien organizado, Ah, bonito. porque tiene versículo 1 hasta el 6, Ajá. la revelación de Dios. Versículo 7 hasta el 11, la revelación escrita de Dios. Versículo 12 hasta el 14, la revelación de Dios en la acción del salmista o de cada individuo. ¿Está claro? Y vemos los títulos, y vemos los sinónimos, los paralelos. Entonces, ¿está claro esto? Amén. Que Dios bendiga a los que nos han sintonizado, que Dios se les guarde. Espero que hayan aprendido algo. Que Dios se les bendiga grandemente. Nos vemos la próxima semana. Que Dios bendiga. Amén y amén en el nombre de Jesús. Amén. Saluda a Leclerc también. Declare, que Dios bendiga a Declare. 67. Amén. Malte.